y en desarrollo rural. Es profesor universitario, investigador y autor de artículos académicos, asesor gremial, consultor en proyectos de ley sobre cambio climático, reforestación y el plan de desarrollo de las comunidades indígenas del Gobierno Mayor. Experto en tecnologías reproductivas de animales con importancia veterinaria, experto en mitigación y adaptación del cambio climático del Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia. Está también con nosotros en esta tarde el doctor Edgar Fernando Mejía Bustos, es médico veterinario en ejercicio por más de 15 años, es instructor, formador y coordinador de zona en el Valle de Sibundoy, Putumayo del SENA, es docente de un programa tecnológico y de estudiantes de las comunidades indígenas Inga y Camensá, facilitando y fomentando el acceso a la ciencia, investigación, desarrollo e innovación. Es autor de artículos científicos. Desde muy joven ha compartido con los médicos indígenas tradicionales y ancestrales, de quienes ha heredado un enorme respeto, admiración y veneración hacia la naturaleza, su biodiversidad y los seres que la conforman. Está con nosotros en la tarde de hoy también el doctor Santiago Henao Villegas. Él es médico veterinario con maestría en medicina preventiva y doctorado en bioética. Actualmente cursa un postdoctorado en ética de la investigación, bioética, salud pública y bienestar animal. Es docente e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de la Escuela de Graduados y profesor titular de la Universidad CES. El doctor César Augusto Serrano Novoa es médico veterinario con estudios de posgrado que combinan la formación en ciencias naturales y ciencias humanas y sociales. Es especialista en docencia universitaria, magíster en ciencias básicas biomédicas, máster en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, y doctor en bioética con experiencia de cerca de 25 años en docencia y en gestión de programas e instituciones de educación superior e investigador. Para este conversatorio fungirá como moderadora la doctora Franci Olmín Salas Contreras. Ella es enfermera, docente investigadora universitaria de Ciencias Sociales, Humanas y de Salud, bioeticista, miembro de la Comisión de Responsabilidad Social del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos. Al finalizar el conversatorio, el doctor Santiago Roldán, en nombre del Instituto de Estudios Bioéticos, hará el cierre del conversatorio. Así que, doctora Franci, bienvenida, adelante. Muchas gracias y gracias también a nuestros invitados por haber aceptado la invitación. Entonces paso a decir las preguntas que surgieron para este conversatorio. El primero es cómo aprender de prácticas humanas en la relación con los animales cuando hemos destruido sus entornos ambientales. Entonces, no sé quién, si de los participantes, el Taita, César o Santiago, quiere abordar. Si quieres puedo arrancar yo, Francis. Listo, Santi. Gracias. Perfecto. A ver, yo creo que aquí hay un punto que es obviamente el que motiva este encuentro, y agradezco la invitación a nombre mío personal y junto con César a nombre del Consejo Nacional de Bioética al cual pertenecemos, y esperamos seguir acompañando este tipo de reuniones desde el Consejo Nacional de Bioética. A ver,
Hay un componente muy interesante y voy a retomar una entrevista que le hacían a Franz de Waal. Franz de Waal es un primatólogo que en época de pandemia, ubiquémonos más o menos en el 2020, de la reciente pandemia COVID-19, a él le preguntaban qué debemos aprender de los animales para el manejo de la pandemia. Él decía, siempre, por ejemplo, los babuinos, los papiones son muy agresivos entre ellos, siempre. Pero cuando hay crisis, cuando hay una sequía, cuando hay una inundación, ellos se unen y trabajan juntos. Y en ese sentido, el llamado que hacía Franz de Waal, y me parece muy sensato, es nosotros en época de pandemia, por ejemplo, lo que hicimos fue separarnos. Y hay puntos donde definitivamente los intereses comerciales están llevando a que generemos más polémica, más choque. Es increíble ver, por ejemplo, en Colombia, muy a propósito, por ejemplo, de la selva de de la serranía de Chiribiquete en Amazonía, cómo se perdió, cómo la tasa de deforestación aumentó en un 1.5% entre el 2020 y el 2021. Eso es una cifra que es muy alta, para que más o menos calculemos. 174.000 hectáreas de bosque se perdieron. Estamos acabando con el hábitat natural. Voy a ir dejando ahí para darle entrada, obviamente, a todos los invitados. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Voy a presentarme nuevamente. Mi nombre es Gustavo Mavisoy, es gobernador del Cabildo Criacinga de Santiago, Putumayo. Un gusto, pues, esta invitación que ustedes me han hecho para hablar sobre este tema de la bioética, un tema que en este momento se encuentra bastante álgido, ¿sí? Un compromiso que todo el mundo en este momento estamos teniendo en vista de que la salud está en detrimento. Pues mire que en la bioética de los animales, cuando se han habido problemas de incendios forestales, en las catástrofes naturales, cuando ha habido los megaproyectos, las megaminerías, en el conflicto armado, siempre han sido vulneradas la vida de los animales y es donde nosotros nos hemos dado cuenta de cómo se han ido de sus lugares en donde viven, el hábitat donde ellos se encuentran, se tienen que emigrar para otros lugares, muchas veces en donde ya no hay la comida que ellos la tenían en los territorios, ya no la encuentran. Muchas cosas por el estilo que está sucediendo en estos territorios de la Amazonía, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias, gracias, Taita. Doctor César. No te escucho, César, tienes el micrófono apagado. Ya, que tengo que pedir excusas infinitas porque por andar aquí desvirolado no escuché la pregunta. Listo, te la vuelvo a repetir, Ay, no hay perdón. problema. Tranquilo. ¿Cómo aprender de prácticas humanas en la relación con los animales cuando hemos destruido sus entornos ambientales? Bueno, yo diría que el aprendizaje en torno a la consideración ética y moral que tenemos los seres humanos de los animales ha venido evolucionando de manera muy clara, sobre todo en los últimos años. Para los que ejercemos la profesión veterinaria, esto se ha convertido en un conflicto mayor, porque a la par que vamos avanzando en la mayor sensibilidad que tenemos de entender al otro, y en este caso a los animales, como seres sintientes, como seres con intereses propios, como seres con algunos derechos, aunque no absolutos, relativos, nos va llevando a una reflexión muy importante incluso en torno al ejercicio profesional. Porque la moralidad de la profesión en sí pues nos va moviendo hacia otros escenarios a medida que vamos
no solamente ampliando el círculo de consideración moral a los animales, y hay que decirlo, el círculo moral a los animales se va ampliando también en función de la distancia filogenética que tenemos los seres humanos con ellos. Es decir, cada día ya no es solamente nuestras mascotas, perros, gatos, loros, pericos, conejos, sino que cada vez vamos ampliando también a otras especies animales que no solo por la distancia de nuestro sitio, de nuestro entorno normal de convivencia, sino también de la distancia que podemos tener con ellos en términos de la evolución biológica, pues va generando esas dificultades. Pero como decía el Taita Gustavo y como lo decía Santiago, parece que vamos aprendiendo. Cada vez estamos sensibilizándonos mucho más a considerar mucho más cercanamente a los animales, pero no avanzamos desde el punto de vista normativo, de política pública, de práctica cotidiana en la industria, no solamente de la ganadería, sino también de la agricultura, de tal manera que vamos corriendo una frontera agrícola que cada día va poniendo en mayor peligro esos hábitats de esos otros que son animales silvestres que no hemos todavía entrado a considerar de la misma manera porque los vemos muy externos, muy lejanos, pero que de una u otra manera, como tal vez lo decían también quienes me antecedieron, esos disturbios nos generan unos efectos de boomerang como la pandemia, no solamente del COVID, sino como cualquier otra del sinnúmero de pandemias que ha sufrido la humanidad y que seguramente no será la última, la del COVID. Así que parece que fuera como un aprendizaje un poco se me fue la palabra, en subidas y bajadas, ¿no? Vamos cada día políticamente entendiendo como correcto la consideración del otro, pero en la práctica, por el otro lado, más allá de las ciudades, vamos en una andanada impresionante y conciliar eso quizás va a ser uno de esos aprendizajes que debemos como especie que tener en los próximos años, estando ya prácticamente que a puertas de puntos de no retorno. Listo. Gracias, doctor César. No sé si alguno de los participantes, de los que están, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor Roa. Ah, bueno. No, pues con las buenas tardes para todos los queridos amigos y colegas que estamos hoy reunidos. No, pues simplemente yo quería también contribuir con un comentario que me parece que el problema después de todo es epistemológico. ¿Y por qué epistemológico? Porque lo que nos está caracterizando en los últimos años, quizás pues en las últimas décadas y concretamente en los últimos 2 siglos, es un paulatino desconocimiento de lo que es la biología en función de una práctica pues laboral, de oficio, de profesiones así sean intelectuales, y es que resulta que pues esto no es un fenómeno aislado, sino que va de la mano también con un paradigma en donde lo subjetivo ha primado y está primando sobre aquello que es objetivo, sobre aquel conocimiento comprobable, verificable, etcétera. Y hemos llegado al punto tal, pues, con el tema de la gestión de nuestra relación con los hermanos animales, pues que los hemos idealizado ciertamente. Tenemos que ser autocríticos en el sentido de que por lo general los que somos del resorte académico somos unos urbanitas que por lo general tenemos unas ideas muy fantasiosas y si se quiere hasta tergiversadas de lo que son los animales, las cadenas alimenticias, como si la cuestión fuera fácilmente suprimible. Y resulta que de ahí en adelante pues han comenzado todos estos errores, equivocaciones, correcciones también, rectificaciones, porque es evidente que había un muy maltrato a los animales, pero entonces ya
como en el péndulo que hablan los economistas, nos estamos pasando de un extremo al otro y resulta que hemos olvidado que las leyes, más allá de la jurisprudencia, las leyes que debemos tener más en cuenta en esta temática biológica son las leyes de la naturaleza. Se ha llegado al extremo que académicos anglosajones quieren modificar genéticamente a los predadores para que no sean carnívoros. Se han dado dietas veganas, se han ofrecido pues de parte de activistas, de casas comerciales, sobre animales que son carnívoros, que para verlo en el ejemplo práctico, en el caso de los felinos, de los perros que son carnívoros por orden taxonómico, pues si no reciben un aminoácido como la taurina, empiezan un proceso de degeneración de su sistema nervioso central, pero resulta que como esto es un fenómeno de moda, pues por eso es que apunto al problema epistemológico. Y resulta que nosotros, pues con las ideologías nos atrapan, el ser humano, siendo un animal social, como lo definía Aristóteles, quiere pertenecer a grupos, y al querer pertenecer a grupos ideológicos sin tener esa objetividad, pues estamos aumentando el problema que estamos viendo al punto de lo que hemos visto hoy, ¿no? 40 grados en Londres. Resulta que nuestras selvas, nuestros llanos, las pampas, están siendo destruidas para sembrar monocultivos de soya o cosas así. Y resulta que esto pues lo tenemos desligado de las consecuencias y de una visión un poco más integral a nivel epistemológico. Gracias, doctor Roa. Bueno, yo creo que aquí nos viene como anillo al dedo lo que acaba de decir el doctor Roa, la siguiente pregunta. Dicen, el movimiento Una Salud considera que la salud de los seres humanos, los animales y los ecosistemas se trata de una red interconectada. ¿Qué opinan de este planteamiento? Disculpa. Listo, cuéntame, doctor Yo Fernando, qué quería, pena. sí, muchas gracias. Yo quería hacer un aporte a la anterior pregunta, si se puede. Listo, sí, claro, no hay ningún problema, doctor. Cuéntame. Yo considero que la pregunta que se formuló al inicio, que habla sobre el entorno animal y el aprendizaje de los animales. Sí. Retomo algunas palabras del doctor Roa en el sentido de que la mayoría de las personas hoy en día pues nace sin conocer lo que es un proceso natural de vida. Digamos, desconociendo el proceso de crecimiento de una planta muchas veces de cerca, o el comportamiento de un insecto en la naturaleza, en un ecosistema, o el comportamiento del agua, de unas lluvias fuertes, de pronto experimentar una sequía desde muy temprana edad y empezar a analizar cómo la naturaleza se autorregula desde ese punto de vista, me parece a mí fundamental. De otra parte, considero que gran parte de la población crece en ciudad desde pequeño. Entonces, su interacción con el mundo natural es muy escaso, es casi nulo. Entonces, de ahí la conciencia de crear esa necesidad de proteger la naturaleza, de proteger el medio ambiente. Va a ser muy difícil educar a un niño para que ame la naturaleza o para que defienda su entorno, si él no lo conoce, si él no lo percibe, si él no lo experimenta. Entonces pienso que desde el punto de vista de percepción, aprendizaje, digamos, para algunas personas que no han tenido esa experiencia de convivir con los animales desde pequeño, pues va a ser muy difícil dar un concepto, una opinión en torno a ello. Muchas gracias. Gracias, doctor Mejía. No sé si hay algún otro participante o podríamos pasar a la siguiente pregunta. Sí, si me permites, para ir un poquito en el orden inverso, de pronto el comentario sobre esa visión de salud integrada que exige pues la unión de las medicinas. Creo que justamente pocos escenarios como el recientemente sufrido de la pandemia pues obligan a una integración de las medicinas
Nosotros, digamos, desde la medicina veterinaria, pues a mí es que me ha tocado ser un poco ambidiestro ya por la formación doctoral que era en función a la medicina humana. Igual, pues la virología fue por miti, pues se da uno cuenta, hombre, desde 1946 estaba aislado e identificado el coronavirus en los porcinos. 1946. Entonces, lo que es esta falta de armonía en lo que son los lenguajes de los gobiernos mayores indígenas, es decir, de hacer compatible un conocimiento con otro, y este exceso, pues que al fin y al cabo eso sí lo han identificado muy bien en las ciencias sociales de los procesos hegemónicos. Entonces, donde impera un sistema de pensamiento, no hay cabida para el otro, y resulta que el globo, el planeta Tierra, nos da cabida a todos. Y si pensáramos de forma un poco más amigable y grata, pues de pronto nos daríamos cuenta que los conocimientos son complementarios, no son de imposición de uno sobre otro, sino que el conocimiento indígena, del cual nos hablará también el Taita con plena seguridad, pues lo que exalta es la armonía entre distintas formas. Y esto me fue especialmente pues manifiesto porque lo estamos viendo desde el punto de vista de los animales, pero es que resulta que en esa visión ideológica fantasiosa que les decía también al principio, por ejemplo, se eliminaron los predadores del parque de Yellowstone. Ese fue el origen del conservacionismo como ciencia de la ecología. Se eliminaron los lobos y a la par que se eliminan los lobos, resulta que todo el parque de Yellowstone empieza a caer en una espiral de erosión y de semiaridez, porque resulta que los lobos controlaban a los herbívoros, ¿no? Y nosotros de pronto, bueno, las personas en esa época con un imaginario caricaturesco o de buenos y malos, quisieron eliminar a los de la punta de la cadena trófica o alimenticia y se cambiaron hasta los patrones de hidrología. Entonces, con esto, pues decirles, una salud enmarca lo que es salud animal, humana y ambiental, y es el nuevo llamado de la medicina, pues más con estos problemas que ya son macrosistémicos de todo el planeta y que son de carácter global. Gracias, doctor Roa. No sé, doctor Santiago, el doctor Sí. Taita, no sé, bueno, listo. Yo creo que aquí lo que estamos viendo en esta interconexión, el hombre a través de los tiempos, en la medida que fue ascendiendo en esa pirámide y de alguna manera desde la interpretación de muchos está en la cúspide, el hombre pasó de ser, ojo con esto y es muy importante, pasó de ser una especie amenazada, que estuvo inclusive en muchos momentos de la historia a punto de desaparecer como especie, a ser, de pronto Héctor, si nos puede apagar el micrófono, ya, listo. El hombre pasó de ser una especie amenazada a ser una especie amenazadora. Hoy en día lo que eran muchos de esas amenazas tradicionales del hombre, ya hoy en día el hombre logró superarlo, inclusive temas tan complejos que ha costado un poco y ha costado muchas vidas, temas tan complejos como la pandemia actual y otras pandemias, otras enfermedades, pero ahí va el hombre saliendo adelante. Eso genera una responsabilidad muy importante. Y ahora mirándolo desde la interconexión que nos planteaban, definitivamente una visión no antropocéntrica donde el hombre es el dominante, sino una visión más ecocéntrica donde entendemos la importancia de cada uno de los componentes de este ecosistema, no como temas aislados, sino importancia de esa interconexión entre todos, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental es fundamental. Creo que es el punto hacia donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Víctor. Doctor César, o alguien va a complementar esta Sí, pregunta. yo creo que es que no puede haber ya mucha discusión hoy por hoy en esta interconexión. Y hablando desde los primeros pinitos de la bioética, pues Van Rensselaer Potter habló siempre en ese sentido, en la interdependencia.
como un elemento indispensable para lograr esa adaptación no solamente de los individuos y de la humanidad, sino de manera interespecífica. Y se entendía con mucha claridad que el entramado de la vida en todo el sentido amplio de la palabra y en todas sus formas, e incluso ese medio abiótico implicaba una red interconectada que en últimas, ya pensando más en el largo plazo, como pensaba Potter con su ética global y su ética profunda, era una preocupación. La bioética empezó a preocuparse obviamente por la sobrevivencia aceptable, como llamaba Potter, del ser humano de aquí a miles de años, pero entendía esa sobrevivencia como una sobrevivencia dependiente de una salud ambiental, de un respeto por la naturaleza, a una costa de su aprovechamiento, pero un respeto de un entramado vital mínimo que favoreciera una sobrevivencia futura, como decía él nuevamente, aceptable, que tenía entre otras cosas también no solamente unas consideraciones biológicas, sino también sociales, en torno a toda esa sobrevivencia que se idealizaba en esas primeras propuestas, estaban también la solución a problemas que hoy vemos en el mundo mucho más lejanas, como la equidad, y que en últimas no solamente nos representan problemas políticos, culturales y sociales, sino también es un motor, esa inequidad de precisamente seguir arrasando el medio natural, porque pues, la mayoría de los pobres están en esa frontera agrícola, no son solamente grandes industrias, sino son precisamente los pobres más pobres. Así que yo creo que está clarísimo que una visión de salud como el que propone Un Mundo, Una Salud es no solamente poco equivocada y muy acertada, sino políticamente hablando ineludible si queremos resolver incluso los problemas más próximos que tenemos ya en estos momentos. Yo creo que ahí difícilmente vamos a contravenir. Listo, gracias, doctor César. Taita. Taita, no te escuchamos. Tiene su micrófono cerrado, Taita. No lo ha aprendido. Ahora sí, no. Listo. Les voy a hablar sobre la bioética desde la cosmovisión indígena de nuestro pueblo Quiacinga. Mire, en primer lugar, los taitas, sabedores, los yachas, a nosotros los más jóvenes nos dicen, mire, si nuestros viejos nos dejaron un territorio como una herencia que la han cuidado con toda su esfuerzo, ustedes también tienen que cuidarlo para que posteriormente ustedes le dejen una herencia a sus hijos. Y cuando el mayor a nosotros nos lo dice con una melodía que es la siguiente. Ay, cura nunca cura su quiera y hará dura quiera y ponga cura y haría y arura para ir a tiro la dura nunca Entonces el mayor dice, te voy a mostrar, dice, mi vestimenta.
Y a nosotros nos indican la plumita del guacamayo, del loro, los dientes del tigre o del jabalí. Pero prácticamente estos no es que con las manos de ella los hayan asesinado, los hayan acabado. Resulta de que para obtener estas plumas tan bonitas, nuestros mayores, ellos saben el día y la luna preciso cuando las aves se despluman o descubren su manto que las cobija de esa majestuosidad del color y la belleza. En ese momento los abuelos salen a recolectar en una canasta las plumas para posteriormente vestirnos de plumaje, vestirnos para que tener la libertad en el aire. Aquí me encuentro revestido con unos dientes de tigre. Tampoco es que lo hayamos cazado y posteriormente hayamos hecho un grande daño a la madre tierra, a la madre selva, sino que aquí encuentro estos 4 dientes, regalo de mi abuelito, porque encontró a un tigre que había peleado con otro y posteriormente herido se había quedado muerto en la selva. Aquí me estoy revestiendo con un collar en donde hay un tigre. Aquí representa la parte espiritual. O sea, cuando nuestros abuelos o nosotros vamos a tomar remedio de yagé, nuestros mayores en sus visiones miran al tigre comiendo yagé. Y posteriormente desde allá nos mandan la curación, nos mandan para que nosotros podamos pervivir y podamos nosotros darles un mejor consejo a nuestros guambras. Por otro lado, la medicina de nosotros los indígenas está siendo hoy en día violentada por muchas situaciones. Resulta de que las plantas que tenemos por acá en nuestra selva, en nuestros montes, hoy en día por la fumigación del glifosato se está envenenando, se está acabando. Nuestros animales exóticos, bonitos que hay por acá, el glifosato está contaminando el agua y se están muriendo con soltura de sangre los animales. De igual manera los humanos, si antes nosotros no nos quejábamos por un dolor de estómago, hoy en día nuestros mayores, nuestros jóvenes están sufriendo estas inclemencias de enfermedades, ¿sí? Caídas del cabello, brotes en la piel de diferentes formas. Entonces los taitas, como tarea que nos ha tocado a nosotros luchar para combatir estas enfermedades, ha sido con las plantas naturales de la selva y de la chagra, en donde nosotros las cultivamos. Por otro lado, está pasando esta enfermedad del COVID-19. Qué duro que fue esta situación para nuestro pueblo indígena. Posteriormente, después de que se ha pasado todas estas inclemencias de encerramiento y de todo, resulta de que nuestra gente ha quedado mal de la cabeza. Entonces nosotros en este momento, nuestra tarea ha sido hablar con los mayores, con los adultos, con las mujeres, con los guaguas, para que vuelvan a realizar sus prácticas y su emoción y su psicología vuelva a normalizarse también. Gracias. Gracias, Taita. No sé si alguno de los participantes quiera intervenir o podemos pasar a otra pregunta. ¿Alguno de los participantes o podemos pasar a otra pregunta? Doctora Rosemary tiene su micrófono cerrado. A otra pregunta. Listo, Rosemary. Ok, perfecto. Bueno, entonces la siguiente es, ¿para qué? En contextos específicos que tenga sentido y significado de propósito y posibilidades para conciliar la calidad de vida humana y la de los animales desde una perspectiva bioética ancestral,
como lo que quiere contemplar los ODS, el 3 y el 15, que tiene que ver con buena salud, salud y bienestar, protección al planeta, acción del clima, ¿qué estrategias se tendrían que dar para esta intervención? Si quieres, arranco yo, Franci. Listo, perfecto. Sí, perfecto. Más allá del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 y 15, voy a dar primero un paneo general de los Objetivos de Desarrollo. Hay una visión que creo puede afectar mucho y esos radicalismos o extremismos, visiones extremas en ambas líneas, tanto en la permisividad de hacer con los animales lo que queramos desde una visión antropocéntrica, como la otra visión que es la de la protección y negación absoluta a esa interacción humano-animal. Me parece que ambas visiones pueden ser muy complejas. En términos del salud y bienestar, desde la integralidad que ya lo habíamos mencionado, parece adecuado. Voy a tomar como ejemplo algo. Viene una corriente grande para sustituir los vehículos de tracción animal, caso de la tradicional mula o el caballo o el burro, dependiendo de las zonas. Y creo que el problema no es que el hombre se apoye de los animales para realizar las labores del día a día. El problema es que abusemos de esa interacción. Yo en el último año y medio, junto con la Universidad de Nottingham, un proyecto de postdoctorado, he estado muy metido en las diferentes regiones, desde la costa atlántica, Boyacá, Cundinamarca, y hemos estado mirando un poco cómo es esa interacción con los equidós de trabajo y la importancia que tienen los equidós. Gracias a los equidós, por ejemplo, muchos pacientes COVID positivos pudieron salir de sus veredas y de sus lugares porque las motos en esas vías terciarias ni siquiera era posible entrarlas hasta los hogares. Gracias a los equidós estamos llevando agua potable a rincones en La Guajira que no podría ser de otra manera. Gracias a los equidós y a los equidós de trabajo es que las familias de alguna manera están pudiendo salir adelante, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Aquí el llamado y la importancia es a una interacción humano-animal que sea respetando, obviamente el vínculo desde la ética, pero también haciendo un análisis juicioso del bienestar animal y evitando esos juicios de valor. Gracias, doctor Santiago. Taita o el doctor César. Como nos podemos dar cuenta, cuando estamos nosotros en el campo, por ahí escuchamos ladrar un perrito, ¿no? Y decimos, por allá abajo hay una casa. Ellos están alertando. Cuando en la noche aúlla el perro, dice está pasando un espíritu. Cuando el perrito se pone de mal humor, decimos algo le está pasando a mi amo emocionalmente. El gatico cuando se pide que lo arrullen en sus piernas, es porque él lo quiere curar. Alguna energía negativa que tenga en su cuerpo, en su punto negativo, el gato lo puede estar curando. Casualmente el día de ayer tengo un perro que se llama Max. Han llegado unos 2 pacientes a la casa donde yo vivo. Y entre ellos llegó una señora que tenía una fuerte depresión. Antes de que yo saliera a atenderlos a ellos, habían recibido un fuerte susto a causa del ladrido de mi perro. Y le cuento que la señora salió corriendo. El esposo salió atrás de ella y la señora se curó.
Entonces resulta de que los animales también curan a la gente. Ellos huelen la enfermedad. Por otro lado, cuando uno está en el monte, en la selva, los animales, cuando se alzan el vuelo, quiere decir que más gente anda por ahí. Cuando nosotros tomamos remedio de yagé, resulta de que viene un animal bonito a una visión de nosotros y en ese momento quiere decir que está llegando el espíritu sanador de nuestros mayores. Nuestros mayores dicen, caramba, un colibrí ha llegado a visitar aquí al jardín de mi casa. Y cuando llega un colibrí a la casa, es porque una visita muy buena va a llegar a la casa donde nosotros. Una buena noticia va a llegar. Entonces, miren, los animales, ellos interlocutan con nosotros. Ellos están con nosotros. Y a veces el pago que nosotros les damos a ellos es negativo. Cuando el perro a nosotros nos sale a saludar con grandes abrazos, entre ellos a veces un pellizco, y nosotros con una patada, nosotros le decimos estate quieto. Carambas, qué mal hecho todas esas cosas que a veces se ven, pero ellos lo están haciendo es por puro amor y cariño a nosotros. Gracias. Gracias, Taita. Doctor César. Sí, Francis, muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de atreverme a hilar una respuesta que dio en su momento el doctor Roa. Cuando decía que el problema realmente de la relación nuestra con los animales o de cómo concebir una buena relación con los animales y la naturaleza era un problema básicamente epistemológico. Y tiene mucha razón. Pero es también un tema axiológico, de valores, cómo valoramos nosotros. Y escuchando al Taita Gustavo, como a Santiago, como a Ricardo, como al doctor Mejía, uno empieza a entender por qué debemos abordar el tema desde lo axiológico y no necesariamente de entrada desde lo epistemológico. ¿Cómo conciliar la manera en la que valoramos diferencialmente la naturaleza en general? Y cómo esa valoración, aparte de nuestra visión cosmológica, aparte de nuestra ideología, aparte de nuestra historia de vida, de nuestra formación, de nuestra educación, de nuestras creencias, de nuestros principios, también se diferencia en términos de las necesidades básicas que tenemos como humanidad. Antes de pensar uno en una preocupación por un sistema de salud adecuado y un aseguramiento de las formas de vida terrestre y de un medio ambiente saludable, yo tengo que tener resueltos los temas primarios, el hambre y la pobreza. Y yo recojo un poco por donde quiso arrancar Santiago, los objetivos del desarrollo sostenible, como cualquier código normativo, no se pueden leer por aparte, tienen que leerse en conjunto, en sistema, porque están todos interrelacionados, pero de una u otra manera hay también un ordenamiento. ¿Cómo resolver el problema del hambre? Y más allá de lo que podamos discutir con
comunidades diferentes en un territorio tan diverso como el nuestro, cómo resolver, por ejemplo, primero la pobreza y el hambre de las comunidades más rurales que no tienen otra cosa que hacer que intervenir el ambiente, la naturaleza, y de manera incluso a veces irracional, porque están subsistiendo. Y en modo subsistencia yo arraso con lo que tenga que arrasar. Y por eso decíamos también que el problema de la equidad es un problema fuerte. La equidad en diversidad, la solidaridad no se da entre iguales, la solidaridad funciona muy bien entre diferentes y en esto también recojo mucho de lo que han dicho. Cómo equilibrar cosmovisiones, ideologías, cómo equilibrar necesidades, cómo poner eso, y utilizo una palabra que tal vez utilizó el Taita, cómo armonizar tanta diversidad en torno a resolver esos problemas fundamentales. Y quién debe y en qué medida debe, pues obviamente es un tema de cotidianidad, todos debemos hacerlo, pero debemos trabajar como son los principios, como entiendo yo, lo que algunos han propuesto como la ética, la sostenibilidad, los dos principios fuertes de una ética basada en la sostenibilidad, que es la responsabilidad y la justicia. Son dos criterios importantes en los que tenemos que empezar a trabajar en conjunto sin perder en esa gran diversidad que podemos tener de valoración del otro, un equilibrio, pero insisto, un equilibrio que tiene que partir de resolver lo más básico a toda la humanidad, sin necesidad de tener que evangelizar ni tener que comprometer las creencias, los principios, los valores, las ideologías, las cosmologías de cada uno, sino precisamente de salir del modo de subsistencia inaceptable que llamaba Potter y resolver los problemas más básicos para que, resuelto eso, podamos todos en convivencia hacer de este mundo no solamente un mundo mejor, sino un mundo enriquecido y un mundo en el que a partir de esa diversidad podamos generar y construir más diversidad. A mí me encantó, perdón que me estoy extendiendo mucho, me encantó mucho leer, no lo he leído a profundidad, el último informe del IPBES, de valoración de la diversidad, y hace una invitación muy bonita que yo creo que vale la pena en algún momento discutirla, cómo pasar de ver a la naturaleza como un modo de subsistencia básico a la naturaleza como una manera de vivir y de enriquecer mi existencia, cómo pasar de entender la naturaleza como un recurso a pasar a entender la naturaleza como el hábitat real de todos. Así que yo creo que, claro, hay necesidad de apalancar política pública, y yo creo que estamos en un momento histórico, no solamente en el país, sino en Latinoamérica y quizás en el mundo con todo lo que está pasando, de lograr apalancar, como decía Ricardo, desde los hechos, sin perder ese marco subjetivo que es el que nos moviliza a entender los hechos, a interpretarlos y a modificarlos, pero desde los hechos, desde la ciencia, poder generar una política pública que permita esta prosperidad colectiva para todos, aún entendiendo la riqueza diferente. Yo me imagino que el Taita Gustavo entiende la riqueza muy diferente a como la podemos entender los que hemos sido criados en una ciudad. Y quizás alguna vez lo discutíamos, y me estoy alargando mucho, discúlpenme, que cuando entran a intervenir las poblaciones rurales, entran a intervenirlas por donde no es, cambiándole la casa, el suelo de tierra. Resulta que al campesino el suelo de tierra no le disgusta, puede que sanitariamente signifique una mejora, pero por poner un ejemplo, entramos a intervenir las necesidades de las poblaciones sin preguntar siquiera cómo conciben la riqueza, cómo conciben la vida buena. Y en esa diversidad de concepción de vida buena todos cabemos, e incluso quizás todos podemos de manera
sistémica, orgánica y armónica, resolver muchos de los problemas que tenemos. Bueno, creo que me ganó la emoción. Gracias, doctor César. No sé si de los participantes alguien quiere referirse a esta pregunta. Bueno, de pronto un poquito de complemento, decir que lo que son justamente pues esos dos objetivos específicos que ustedes nos preguntaban, que es el 3 y el 15, pues la gente se queda un poquito viendo a las estrellas cuando, si no se lo sabe de memoria, pues decir que es el de salud y bienestar y el que tiene que ver con la preservación también de los ecosistemas terrestres. Con ello, pues inmediatamente, pues con los inputs que hemos tenido de nuestros queridos doctores, pues es evidente una verdad que es, a medida que hay una mayor cantidad de poblaciones vivas, puede llegar a bajar lo que es ese fenómeno global que es el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Desde que haya equilibrio, ¿no es cierto? Aún en el evento de la población humana, y si nosotros vemos las distintas poblaciones, las distintas especies como repertorios poblacionales, tal y como en nosotros, pues hay distintas clases de células que se complementan y tal, pues entonces uno comienza a tener una mirada muy esperanzada del tema si hay una racionalidad correcta. Y la racionalidad es también el querer pensar en el futuro, que es probablemente la virtud, y en esto pues es un poquito más de énfasis, más en las virtudes que en los valores, la virtud del ser humano, que es el racionarse a sí mismo, racionar su comportamiento. Creo que es claro que nosotros, pues si estamos hablando de interacciones, de interdependencia, pues hay comportamientos. Y eso se da en la esfera de lo físico, de lo químico, de lo biológico. Y al haber comportamientos más convenientes, es decir, que preserven más la vida, retrotrayéndonos a la definición de Potter de la bioética como ciencia de la supervivencia, pues el pronóstico ya deja de ser tan fatalista como en el que estamos y nos pone un poquito de exigencia, pero también de esperanza, que es al fin y al cabo otra de las virtudes que tenemos, y nos hace caer en la cuenta, hombre, pues resulta que en el afán de la política pública, porque todos acá somos santanderistas a morir, pues ha habido una metida de pata garrafal que de soslayo la mencionó el querido doctor Santiago, y que es la ley 2138 del año pasado, donde se prohíbe la atracción por medios de los équidos, ¿no? Entonces resulta que si somos francos en un panorama, en un país, en un mundo que está regido por la ética utilitarista, del confort, de la negación de cualquier posibilidad de sufrimiento o de dolor, el problema es que ahí, sin consultarle a ningún campesino, a ningún indígena, a ningún afrodescendiente, ustedes saben cómo se traslada hasta la caña, ¿no es cierto? En los cañaduzales es gracias también al aporte de los équidos, y mientras que hubo équidos, no hubo cambio climático. Entonces esto es importante desde el conocimiento objetivo, porque secuenciando lo que viene a ser este desbalance del equilibrio natural que es el cambio climático, pues está medido científicamente, que empieza pocas décadas después de la generalización de la revolución industrial. ¿Y por qué? Pues por la emanación de los óxidos de carbono, de nitrógeno, que expelen los motores tras la combustión de esos combustibles. Entonces resulta que el caballito o el burrito estaban integrados en el sistema. Y resulta que nosotros, con esa pedantería que les digo que tenemos a manera de ser urbanitas y de querer arreglarlo todo, prohibimos con esa ley la tracción a sangre, como dicen los argentinos, y hemos metido la pata, porque no puede ser que nos hayamos vuelto en todo, para todo efecto normativo, unos fans incondicionales de lo que son las prohibiciones. Entonces, todo esto tenemos que meditarlo, porque fíjense ustedes que debates que se creían zanjados, como inclusive el mismo del aborto, oiga, pues resulta que no era. Yo tengo un libro muy
muy simpático del análisis legal de lo que era el aborto. Oiga, y resulta que era posible repensar las cosas y que muchos supuestos se habían pues asumido de manera incorrecta, y resulta que puede llegar a corregirse lo que son esos errorcillos, pero en donde nosotros para corregirlos tenemos que dialogar. Entonces el problema de la falta de diálogo, y donde algunos pues grupos de interés dicen, no, pues aquí no dialogamos o con los veterinarios, o no dialogamos con los activistas, o no dialogamos con los médicos, o no dialogamos con los politólogos, pues resultan en estas complicaciones de marca mayor, donde justamente este fin de semana, por eso digo que es tan pertinente esta reflexión, llega un personaje afamado a nivel social como el comediante Riaño, y dice, llega justamente a Cartagena con un coche impulsado por motor para sacar a los caballitos que los entiende que todos están maltratados. Entonces mete un driver, un motor generador de cambio climático, porque es lo que les digo, es el problema de la emanación de los gases, es lo que ha desbalanceado la geoquímica atmosférica y nos tiene en este problema de las temperaturas. Y entonces trae como una solución esto, y no ha hablado con los que son los cuidadores de esos animales, que para muchos de los casos, pues en lo que hemos visto nosotros, los cuidan más casi que a los hijos. Pero se asume inmediatamente por un concepto ideológico subjetivo, reitero, que es muy negativo el impacto o la sola posibilidad de que ese mecanismo de tracción animal exista. Aquí pasó lo mismo. En Bogotá, que a la postre, hoy en día estamos sufriendo, y antes de la pandemia estábamos con alerta naranja en cuanto a isla de calor, dada por los gases generados en la misma ciudad, pues había pasado lo mismo. Se había prohibido la tracción a sangre, la tracción animal, y se habían reemplazado por coches a motor para llevar pues los materiales de los recicladores. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? No hemos podido armonizar el sistema con lo que son las formas de vida. Muy triste sería. Imagínense ustedes el cuadro, ¿no? La narrativa de una ciudad, donde, si lo decimos así, que exilia o que expulsa toda forma de vida animal o árboles. Y resulta que eso es lo que estamos haciendo en la práctica, ¿no? Entonces, mucha gente, a la par que hay mucho amor por los animales, hay otros que han generado una intolerancia absoluta, que porque van caminando y pisan unas heces, un estiércol de animal de compañía, y entonces le empiezan a coger bronca al vecino y tal. Entonces, fíjense ustedes que el aparato ideológico, que no lo digo yo, lo dice Manuel Levinas, dice, por las ideologías, el ser humano se engaña y es engañado. Entonces, nosotros sí, mucha mejor suerte podemos llegar a tener si descansamos en la sabiduría de la misma naturaleza. Y ese concepto de la sabiduría es lo más alejado al conocimiento inmediatista o súper moderno y menos posmoderno, porque la sabiduría valora el conocimiento del Taita Gustavo, los conocimientos milenarios de los griegos, los conocimientos milenarios de los judíos, de los cristianos, porque es toda una bastante complicada cantidad de conocimientos que se han dado a través de los siglos. Y si analizamos finalmente, con eso termino, lo que es la teoría científica de la cultura, resulta que todos esos saberes que llegan a la sabiduría, pues se dan para Malinowski gracias a que son normas de supervivencia. Entonces, por eso les digo, hay que valorar sistemas que tomaron miles de años en conformarse, simbiosis entre animales, hombres, lo decía el Taita, las plantas que guardan los principios farmacológicos y que eran un saber que está en peligro también en este momento. Con esto quiero decir que tenemos que ser autocríticos. ¿Para qué? Pues simplemente para evitar nuestra extinción, porque aunque se dice que son los animales, pero creo que el ser humano está en riesgo de extinción bastante alto en este momento. Listo, gracias, doctor Roa.
Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que teníamos más preguntas, nos habían llegado más preguntas, pero por factores de tiempo nos es imposible continuar. Entonces voy a tratar de hacer una pequeña conclusión y le doy la palabra al doctor Santiago Roldán para cerrar este primer conversatorio. En síntesis, y bueno, reuniendo, no alcanza a reunir todas las ideas, todas estas ideas que nos ayudan a reflexionar un poquito nuestro comportamiento, es para repensar cada uno de estas actuaciones, estas acciones y comportamientos de los seres, ampliar estos diálogos desde la diferencia para armonizar, equilibrar esas interacciones, interdependencias y conciliar de una manera adecuada la calidad de vida de todos los que vivimos en este planeta, que habitamos este planeta, teniendo en cuenta estas perspectivas desde la bioética, desde la parte ancestral, desde la parte occidental, mirando obviamente que estos problemas tienen que ver mucho con la parte de conocimientos, idiosincrasias y la aplicación de estas en cada una de nuestras actuaciones. Les agradezco a todos y le doy la palabra al doctor Santiago Roldán. Nancy, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, hoy no cerramos un conversatorio. Hoy damos inicio a una serie de ecos que desde las diferentes dimensiones del ser humano, sea la mental, la física, la emocional, la psicológica, pues va a comenzar a evidenciarse, ¿no? De manera particular quiero felicitar y agradecer muchísimo y de modo muy personal a la doctora Rosemary, pero con ella también a toda la Comisión de Responsabilidad Social del ICEF, porque este es el inicio de un proceso de diálogos y de conversatorios que hemos querido comenzar a tener con la sociedad, a la cual, gracias a ustedes, pues ha sido posible este inicio y creo que es un gran inicio. En un primer momento, yo diría que con humildad y con respeto hemos escuchado los distintos acercamientos a la problemática propuesta por esta comisión sobre la conciliación de la vida humana y no humana. Creo que ha sido interesante esta problemática y con ello en el acercamiento, al igual que la doctora Franci, yo puedo concluir para mí lo siguiente, y es que es evidente que para mí o para nosotros, es evidente desde este conversatorio la diversidad, la pluralidad, la proyección evolutiva de las sociedades colombianas. Aquí en este conversatorio, en poco tuvimos diferentes escenarios que nos han imperado y nos han interpelado a su vez a una toma de decisiones frente a la problematización que hoy nos llamaba. De cara al principio de responsabilidad que tiene el ICEF frente a la heurística del temor, y esta es una palabra a la cual yo he venido jugándole mucho académicamente, frente al temor de que esto se está terminando, frente a ese temor y en palabras del Taita Gustavo, a que desconozcamos la herencia, pues creo que es un gran llamamiento a la vida. Y es un llamamiento a la vida de la cual ninguno de los que estamos acá podemos desconocer. Creo que más que un cierre de un conversatorio, es un agradecimiento al Taita Gustavo, pero también a los doctores, a Santiago, a César, a Ricardo, a Edgar Fernando, y también a ti, doctora Franci, por la moderación, que creo que abre un espectro interesante para el diálogo. Me gustaría muchísimo que desde el ICEF ustedes entendieran el agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes, a los participantes desde la postura del panelista, pero también a los que estábamos escuchando y aquellos que posterior a esto van a escuchar la grabación, porque esta va a quedar en el canal de nosotros como ICEF. Es invitarlos nuevamente a
a mantener y establecer diálogos. Hay un diálogo interesante con el movimiento ancestral del Taita, Gustavo, que creo que podemos seguir explorando. Hay un gran acercamiento hacia la perspectiva de la veterinaria, como lo manejan los tres grandes expositores, pero también hay una necesidad por generar vínculos estratégicos para hacer entender que la bioética es un llamamiento por la vida. Y de verdad, muchísimas gracias a todos y les agradezco mucho, muy gentiles. A usted, doctor, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un placer haberlos visto a Gracias. todos. Hasta Lo luego, mismo. Taita. Gracias. Muchas gracias. Doctor Fernando. Hola, igualmente, Hola. Taita. Espero que nos encontremos pronto, Taita, Ay, Dios le pague. a compartir la medicina. Un cordial saludo por allá, ¿no? Que esté muy bien. Vale, Taitica, Todos muchas los gracias a usted. Gracias. Gracias, ¿no? Sí, señor. De igual manera a todos los Compañeros, Dios le pague. veterinarios, ¿no? Saludos Gracias. a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Dios. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias a Gracias todos. a todos. Todos, gracias.